La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y la participación de Luca Scheirer, en la producción Rafael Guillén y Leila Tier. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Muy buenos días al tercer programa de La Verdad Concreta, donde nos acompaña el periodista Luca Scheirer, el doctor Mario Ganora, director de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura Porteña, y quien conduce Gustavo Vera. Estos son nuestros medios de comunicación. Para comunicarse con La Verdad Concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail, prensa@alameda.yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @delbiencomún, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. Sin ninguna duda, el hecho más destacado de los últimos días fue la elección del domingo, el balotaje que decidió quién va a gobernar la ciudad de Buenos Aires en los próximos 4 años. Y quiero recordar que hace varios años que la Alameda, Bien Común y varias organizaciones vienen cuestionando al gobierno de la ciudad actual, que acaba de ser reelecto, varios temas que tenían que ver con las prioridades. Temas que tenían que ver con la falta de acceso a la vivienda, una ciudad que tiene 500.000 de personas con problemas, dificultades para acceder a la vivienda, una ciudad que tiene 370.000 inmuebles ociosos, una ciudad donde año tras año el presupuesto en educación y en salud ha ido bajando y se ha ido deteriorando la calidad de los hospitales, las escuelas y la forma en que trabajan médicos y docentes, una ciudad donde no se ha creado trabajo registrado y donde pulula, digamos, el trabajo precario, el trabajo forzoso, una ciudad insegura, donde hay más de 3.000 talleres clandestinos con trabajo esclavo, donde hay más de 1.200 prostíbulos, cientos de puntos de narcomenudeo, inclusive zonas que son territorios liberados donde hay cocinas de droga. Una ciudad, digamos, donde las desigualdades entre el norte y el sur son cada vez más profundas, cada vez más estructurales. Yo creo que nunca en la historia de los balotajes y de las elecciones porteñas se reflejó esta desigualdad de modo tan concreto en el resultado final, donde Martín Lustó fue la sorpresa, ganando prácticamente en 9 de 15 comunas en todo el centro, oeste y sur de la ciudad. Es decir, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que padecen estos problemas estructurales que acabamos de mencionar, resolvieron hacer un frente único, un solo movimiento, para tratar de alguna manera de cambiar la agenda, que hasta ahora es una agenda excluyente, basada en la especulación inmobiliaria, elitista, digamos, que expulsa concretamente a muchísimos ciudadanos. Creo que esta fue de alguna manera la sorpresa, pero en realidad una sorpresa que no hace más que reflejar los planteos que un montón de organizaciones sociales, en defensa del patrimonio, en defensa de la vivienda, a favor de la urbanización, venían planteando. Creo que el mérito de Martín Lustó fue haber reflejado, fue el que mejor se aproximó o el que mejor representó a toda esa amalgama de ciudadanos que venían reclamando concretamente el cambio de prioridades y el cambio de agenda. Y fue a contramano de la presión de los medios concentrados, que desde el primer día trataron en la primera vuelta de mostrar que en realidad no iba a haber balotaje y que el PRO iba a ganar caminando, que en la segunda vuelta el balotaje fue más bochornoso, porque directamente presionaron públicamente a través de editoriales, a través de notas, para que Lustó se bajara del balotaje, y donde las encuestadoras quedaron al desnudo frente a la población como lo que últimamente son, mercenarios, digamos, al servicio de quien les paga. Las encuestadoras
sin excepción, han tenido errores gravísimos para medir un balotaje que no era tan difícil, eran tan solo 2 candidatos, y en ninguno de los casos pudieron acertar siquiera aproximadamente a lo que fue el resultado final, donde un ajustado triunfo de 3 puntos le aseguró a Larreta la supervivencia del PRO por 4 años. De hecho era muy particular ver la tapa de los sábados. Vos veías Clarín, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, el mismo recuadro, el mismo titular, ventaja de 10 puntos. O sea, sacar un comunicado de PRO, los 2 diarios más importantes de tirada nacional, diciendo exactamente lo mismo. Sí, aparte lo más ridículo es que en la propia boca de urna ya se pretendió inducir al electorado de una manera antidemocrática, de una manera bochornosa, para mantener la continuidad de esta situación de exclusión, de esta situación de, digamos, de angustia que viven una gran cantidad de ciudadanos porteños. ¿Qué hubiera ocurrido si las encuestas hubieran dicho la verdad aproximada? Si hubieran dicho que la diferencia apenas eran 3 puntos. Ese 4% que no fue a votar respecto a la primera vuelta, ¿hubiera ido a votar o no? ¿Qué hubiera pasado con el voto en blanco, que había crecido del 2 al 5%? ¿Hubieran votado tantos en blanco si sabían que en sus manos estaba la posibilidad de decidir el cambio de agendas? Bueno, claramente acá las encuestas han jugado un rol antidemocrático, y realmente en la legislatura, la clase política en general, las organizaciones sociales tienen que debatir profundamente qué vamos a hacer con esto de las encuestas que manipulan concretamente a la opinión pública y pretenden inducirla descaradamente hacia resultados que no son los que la población, digamos, ansía o desea. Y por último, quiero referirme a otra de las estrellas, lamentables estrellas de esta elección, que fue el voto en blanco. Voto en blanco que históricamente oscila entre el 1,5% y el 2%, pero que esta vez fue el 5%. Hubo dirigentes, concretamente, dirigentes que yo respeto en cuanto a las luchas y en cuanto a sus compromisos sociales, pero que tuvieron un gravísimo error llamando abiertamente, militando concretamente por el voto en blanco, con la excusa de que Lustó y Larreta eran lo mismo, y que eran lo mismo porque estaban dentro del Frente Cambiemos. Bueno, realmente es ridículo, porque la agenda que discutió Lustó respecto a la que discutió Larreta eran bastante diferentes. Por otra parte, no es verdad que Lustó vaya a votar a Macri, cosa que ayer ratificó, digamos, públicamente. Ninguna de las opciones lo votaría. Por otra parte, claramente, de alguna manera, la posibilidad de que ganara Lustó y de que fuera derrotado el PRO iba a abrir mejores condiciones para los movimientos reivindicativos que luchan a favor de la urbanización de las villas, para el desmantelamiento de los talleres clandestinos, para terminar con la situación de inseguridad y crimen organizado, para poder, digamos, generar, digamos, planes de vivienda. ¿Por qué? Sencillamente porque era el compromiso que había asumido Lustó y que estaba obligado a cumplirlo, porque no es que tenía una mayoría parlamentaria. En el caso que hubiera ganado, apenas iba a tener 1/3 del Parlamento, iba a estar obligado a cumplir con su agenda y a dialogar y a establecer concretamente acuerdos con las demás fuerzas para tratar concretamente de avanzar. Y por último, a un dato que no es menor, el viraje, digamos, que el propio PRO comenzó a dar en lo discursivo, a partir de que se da cuenta, frente a un mapa donde 9 comunas de las clases medias, bajas y de trabajadores le dan la espalda. Bueno, Mauricio Macri ese mismo día sale a reivindicar que Aerolíneas sea estatal, que YPF sea estatal, que el sistema previsional sea estatal, todo lo que había votado en contra en el Congreso, a defender la asignación universal por hijo. Y al otro día, Larreta ya empieza a hablar de profundos cambios en el gabinete, de planes de vivienda, de prioridades en salud y en educación. Es decir, empiezan a tratar de mimetizarse con la agenda que los porteños exigieron a gritos. Es bastante improbable, digamos, que el PRO, por motu propio, avance en un cambio estratégico de sus prioridades después de 8 años de gobierno donde lo hemos conocido. Pero está claro que ha quedado un gobierno debilitado frente a una exigencia social muy clara de cambios de agenda. Acá no se ha votado en función del marketing, acá no se ha votado en función de las agendas o de las encuestas, sino que acá fue el voto claramente un reclamo de que tienen que ponerse las prioridades en su justo lugar, y el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la promoción humana tienen que estar en el primer lugar de las prioridades, y claramente no estuvo en el primer lugar de las prioridades bajo estos 8 años de gobierno del PRO.
Yo creo además que hay que señalar que la ciudad de Buenos Aires tiene un electorado que se divide en dos facciones claras, o partidos más que facciones. Un sector que es conservador, de tipo liberal conservador, y un sector que es liberal progresista. El peronismo del Frente para la Victoria expresó al liberal progresismo en una forma vicaria después de la caída de Aníbal Ibarra. En estos momentos creo que ha encontrado a través de la figura de Lustó la posibilidad de reorganizar ese espacio y darle batalla a los liberales conservadores. El problema que tiene el PRO, y que creo que no han analizado adecuadamente los encuestadores, es que el ejercicio del poder produce un cansancio en el electorado. Hace 8 años que gobierna el PRO. Y llega un momento que empieza a ver la necesidad de un recambio, empieza a ver la necesidad de, bueno, ¿qué otras alternativas hay a lo que existe? Yo creo que el sector de Lustó expresa esa necesidad del electorado de ver otros caminos, otras posibilidades. Esta elección de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un fuerte contenido local, va a terminar proyectándose al resto del país. Yo creo que va a significar, entre otras cosas, la posibilidad de la reorganización del radicalismo en torno de las figuras señeras que están en la capital federal, y especialmente creo que el senador Sanz va a ser un referente de este proceso que se va a manifestar en la elección de las PASO presidenciales. Sí, el desafío que tiene ahora la fuerza que encabeza Martín Lustó, que claramente ha cosechado los votos propios, que en realidad eran el 25%, más los votos de las otras fuerzas y de ciudadanos independientes que fueron masivamente a votarlo, es que el cambio de prioridades, la agenda, digamos, que defendió durante la campaña electoral, se traduzca en la práctica en la labor parlamentaria. Porque nosotros hemos visto en estos 2 años que han ocurrido que lamentablemente no siempre lo que Lustó ha dicho se correspondía con lo que sus legisladores votaban. Hay que recordar que los legisladores que forman parte de ECO han aprobado el actual presupuesto del PRO. No han cuestionado fuertemente este cambio de prioridades que después se manifestó en la campaña. Hay que recordar también que muchos negociados escandalosos del PRO lamentablemente han salido con el voto de sectores de la oposición, donde inclusive algunos de ECO lo han aprobado, lo que tenía que ver, digamos, con ajustes o ampliaciones presupuestarias. Con lo cual, de alguna manera, el desafío que tiene Lustó es que esto no se transforme en una golondrina de verano, concretamente, y que el chiquitaje, digamos, las cosas y las miserias de la política no terminen, digamos, desviando la agenda o el cambio de prioridades que concretamente se exigió, que exigió gran parte de la población del centro y sur de la ciudad en esta última elección. Creo que es el principal desafío, y que, bueno, veremos, digamos, cómo de los dichos pasamos a los hechos, ya que estamos en este programa que siempre reivindica que la verdad siempre es concreta y que solo los tontos creen en las palabras. La verdad concreta, el programa de Gustavo Vera. La historia de un hombre común que un día mirando hacia el cielo. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Bueno, seguimos con La Verdad Concreta, el programa que conduce Gustavo Vera, y tenemos en línea al legislador porteño Pablo Vergel, que nos va a contar sobre 2 proyectos que él firmó y que, bueno, ha sacado con Gustavo y que ya son ley. Pablo Vergel, ¿estás en línea? Acá estoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Contanos cómo fue la última sesión y respecto de los proyectos del cambio de calle Osvaldo Soriano y del ambientalista Rodríguez Pardo. Bueno, se trata de 2 proyectos homenaje, en realidad, sí, de distinto tipo. Uno, digamos, es referido al escritor ya fallecido hace unos cuantos años, Osvaldo Soriano, querido y recordado por todos, por obras
muy paradigmáticas, como Triste, Solitario y Final, como No habrá más penas ni olvido, que fue llevada al cine por Olivera en una muy recordada película, que era un fresco muy impresionante de lo que había sido el desgarro digamos, el desgarro sangriento de la última etapa del gobierno peronista de los años de los 70, sobre todo con Isabel, la AAA, etcétera, etcétera. Bueno, y otras, A sus plantas rendido un león, otra novela de Osvaldo Soriano, un gran novelista, un gran escritor y un gran periodista además. Bueno, y era muy conocido además, y él hacía explícita manifestación de su fanatismo por el Club San Lorenzo. Bueno, nada, se nos ocurrió como una manera de homenajearlo, ponerle el nombre el nombre de Osvaldo Soriano a unos espacios públicos, unas plazoletas que hay en Avenida La Plata frente al viejo gasómetro, donde estaba la vieja cancha de San Lorenzo. Ahí en Salcedo, ¿no? La calle. No, pedimos nosotros en la calle Salcedo. Sí. Pero no se puede cambiar el nombre de la calle Salcedo, no se podía cambiar el nombre por otra disposición, y entonces optamos por unas plazoletas que están sobre Avenida La Plata, frente a lo que era el viejo gasómetro, la vieja cancha de San Lorenzo, y eso se aprobó el otro día. Y lo que respecta a Javier Rodríguez Pardo, nombre que probablemente sea bastante desconocido para el público en general, sin embargo es ampliamente conocido en innumerables pueblitos, rancheríos, ciudades intermedias y ciudades grandes también del interior, que han sido sacudidas o amenazadas por grandes emprendimientos mineros, extractivistas, de este modelo extractivista primario exportador que vivimos, y que hace que empresas transnacionales de inmenso porte desarrollen proyectos mineros que contaminan el agua, que destruyen el ambiente, en territorios que son de comunidades originarias o de poblaciones que son originarias o no originarias, pero donde hay una economía local y un modo de vida, un estilo de vida, en Famatina, Esquel, digamos, esto recorre el país de norte a sur. Bueno, y Javier Rodríguez Pardo fue un animador, un gran caminador del país, un gran sembrador de asambleas. Por donde pasaba Javier, digamos, había una ampliación de conciencia en el lugar, y una autoconvocatoria a una asamblea frente, te digo, a un proyecto megaminero, frente a proyectos petroleros, frente a cualquier megaproyecto transnacional que implicaba el saqueo y la contaminación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Y bueno, y Javier era periodista, se tradujo en varios libros también. El último y más conocido es Vienen por el oro, vienen por todos, por todo, libro que recomiendo a todos los oyentes. Vienen por el oro, vienen por todo, editorial Sicus. Y tenía en preparación otro que vamos a ver si podemos terminarlo y sacarlo, pero bueno, y tiene muchos anteriores. Javier además era conocido también internacionalmente, estuvo en el Parlamento canadiense denunciando la conducta de las empresas megamineras canadienses, el saqueo que hacían del territorio argentino, bueno, y en muchos otros lugares. Como digo, su primera actuación de nota él fue el paladín de la oposición a que en la Patagonia Argentina, en la meseta del norte de Chubut, en la localidad de Gastre, se hiciera un basurero nuclear, lo que se conoce como basurero de desechos nucleares. Esto es, una vez que el combustible nuclear se agota en las centrales nucleares, el problema mundial que existe con las centrales nucleares es que no se sabe qué hacer con ellos, porque tienen una vida
una vida no útil, producen radioactividad por miles de años, entonces no se sabe qué hacer con ellos. Provisoriamente generalmente los tienen en piletas, pero se van acumulando y no hay ninguna salida segura, por lo cual es el principal problema que tiene la energía nuclear, digamos, o sea que no se sabe qué hacer con sus desechos. Aquí hace 20 años atrás surgió el proyecto de hacer un repositorio en la Patagonia, digo en Gastre, que consistía en enterrarlos, digamos, en un enterradero. Y a esto se opuso Javier Rodríguez. A esto se expuso toda la población, Pablo, y se paró el proyecto, sí. Y un proyecto que no existía en el mundo, digamos, que era muy perverso porque no solo servía para los residuos argentinos, de las centrales argentinas, que son poquitos por ahora, sino que abierta esa posibilidad, era un lucrativísimo negocio para todos los países que no saben qué hacer con sus desechos para venir a ponerlos aquí, digamos, ¿no? Así que, digo, Javier Rodríguez Pardo formaba parte además de nuestro equipo legislativo, Verde del Sur, desde el principio, sí. Bueno, un compañero de trabajo, digamos, en la legislatura, sí. Pero digamos, mucho más allá de esto, Javier, como te digo, lo digo en presente porque... Sí. De todas las asambleas donde llegan mensajes de dolor, lo sienten presente, lo siguen sintiendo presente a Javier, todos lo han conocido, ha hablado ante centenares de personas y también casa a casa, rancho a rancho, bueno, desde los 4.000 metros hasta los 0 metros en Gualeguaychú, como te digo, ha recorrido era un gran caminador de toda la geografía nacional. Claramente una expresión anticipatoria de lo que sería el Laudato Si, digamos, esta encíclica que ha conmovido al mundo, que está instalando. Yo te diría que sí, en términos de Francisco sería un peregrino. Exactamente, una especie de los profetas ambientales, estos que han luchado, digamos, por la causa de la humanidad, y que bueno, que quiero destacar que Pablo, además de presentar una cantidad enorme de proyectos vinculados al medio ambiente en la ciudad, también tiene la característica de destacar en la memoria colectiva estos luchadores ambientales que no tienen espacio en los grandes medios de comunicación, que a veces por intereses económicos de las empresas que defienden disimulan este tipo de luchas. Y también quiero felicitarlo por el proyecto que, si bien yo firmé con él, pero en realidad Pablo fue el autor, referido a Osvaldo Soriano. Ha habido mucha buena repercusión en los medios barriales de Boedo y entre los vecinos, porque Osvaldo era una persona muy querida, no solamente por la obra que vos reseñaste, sino además por el amor que le tenía a San Lorenzo. Y bueno, porque... Esperemos que él esté contento donde esté. Estoy seguro que sí. Bueno, Pablo, ya tenemos oportunidad de hablar en otro programa, y bueno, no? Y bienvenido a La Verdad Concreta, que es también el lugar donde puedes expresarte. Muy bien, te agradezco mucho, un abrazo grande. Chao, Pablo, hasta luego. Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta. Buenos días. Buenos días, concejal. Hola, buenos días. Paula Suárez habla. Mucho gusto. Mire, habla Mario Ganora acá de La Verdad Concreta. Queremos preguntarle sobre la situación de la concejal Angélica Zapico, que sabemos que se encuentra procesada por graves delitos, previsto en el artículo 125 bis y 126 del Código Penal, que tienen previstas una pena de 5 a 10 años por promover y facilitar la prostitución. Sabemos, sí, dale, sí. Sabemos que también esta concejal tiene un cargo muy alto en las oficinas de tierras de la provincia de Buenos Aires.
Entonces queríamos saber cuál es la situación actual en el Consejo Deliberante y en el resto de las actividades. Bien, bueno, ya ella no se encuentra formando parte del cuerpo, ¿sí? Porque a partir de la situación de la denuncia formulada en el cuerpo desde la oposición, solicitamos el pedido de licencia, que en una primera instancia no fue aceptado, pero que luego de dos sesiones, sí, en la primera no se dio quórum por parte de la oposición, en digamos, sentido de protesta por la presencia de la concejal, y en la segunda ya la concejal solicitó licencia, por lo cual hoy no está ejerciendo el cargo de concejal, ¿sí? Dígame, ¿y hubo algún pedido de destitución de la concejal a raíz de esta cuestión? Bueno, te cuento, la ley es clara en eso y no corresponde solicitar la destitución de ningún concejal porque se encuentre ya sea o denunciado o procesado, ¿sí? La ley es clara en el sentido de que no podés formar parte del cuerpo en caso de estar con sentencia firme. Recién esa es la instancia en la cual se hace uso de la destitución, ¿sí? En realidad no podés formar parte, no podés ser concejal si vos estás con sentencia firme. Mientras dura el proceso, nosotros debemos respetar la división de poderes y no podemos solicitar eso. Hola, buen día, habla Gustavo Vera. Bueno, quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con la presidenta del Consejo Deliberante de San Antonio de Areco, Paula Suárez, por el caso de la concejal Zapico, concretamente, que recientemente fue procesada en fuero federal por regentear una red de prostíbulos donde presuntamente además habría trata y otra serie de delitos. La pregunta concreta es, ¿no existe la instancia de juicio político al interior del Consejo Deliberante? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso Cromañón no había sentencia firme a los funcionarios que fueron enjuiciados políticamente. Hola, Gustavo, buen día. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Sí, exacto. Lo que pasa es que ahora ya la concejal, al pedir la licencia, no forma parte del cuerpo, ¿sí? No está ejerciendo el cargo de concejal. Uh-huh. Es como un ciudadano común y sigue su procesamiento, ¿sí? El momento ese donde se da la denuncia por parte de ustedes, nosotros le pedimos que se aparte del cuerpo y bueno, finalmente se logra. Pero eso. se aparta, digamos, en forma transitoria, digamos, o sea, no tiene pide fecha licencia. límite. No es no tiene fecha límite la licencia, ¿eh? Claro. Bueno, sí, Sí. la fecha límite es el mandato que tienen que cumplir, obviamente, el mandato para el cual fue votada. Lo que quiero decirte es que no ha renunciado al cuerpo, tampoco se ha iniciado juicio político. No se ha iniciado juicio político. Esto creo que también tiene que ver con una postura que ha tomado el cuerpo en todas las situaciones. Vos sabés que muchas veces necesitamos una cuestión de pruebas, una cuestión de movimiento, pero que bien han habido otras acusaciones a otras personas que forman parte del cuerpo y no se ha hecho juicio político porque siempre la postura fue la justicia tiene que seguir el camino correcto, el camino que nos compete de legislativo es otro y vamos a esperar a ver qué pasa cuando la justicia se expida. Paula, la última pregunta. Ustedes supongo que estarán al tanto obviamente de la denuncia que originó, digamos, esta causa. Esa denuncia se basaba en una cámara oculta y una serie de datos, pero después hubo una cantidad importante de datos que aportó la Fiscalía Federal de Delgado de otra causa que se vinculaba a redes de trata, que llevó al convencimiento al juez federal Ollarvide de avanzar en el auto de procesamiento, pues ya había habido inteligencia previa, también se habían analizado y se habían investigado toda la red de prostíbulos que comprendía o que regenteaba Zapico, familiares y algunos allegados a la concejal. Digo, a partir de los nuevos elementos, las preguntas son dos. ¿Pudieron leer esos nuevos elementos probatorios? A partir de esos elementos probatorios que son mucho más contundentes, inclusive que la denuncia que inició esta causa, aún todavía en el Consejo Deliberante no se ha debatido la posibilidad de el juicio político. Bueno, mira, cuando esta medida, ¿no?, que toma el juez Ollarvide es muy reciente. Nosotros en momento de conocer la denuncia solicitamos a los dos juzgados donde se encontraban tanto la denuncia realizada, la Fiscalía por la denuncia realizada por ustedes y al juez Ollarvide,
si no mal no recuerdo es el juzgado número 4, y en ese momento nos hicieron la devolución de que no teníamos la competencia para poder hacernos de esas pruebas, ¿sí? En el momento de la fiscalía nos dijeron que todavía no había tomado curso. Ahora tendremos como cuerpo que resolver, volver a pedir la información ya con este avance, ¿sí? Bueno, está bien, nosotros nos comprometemos a llevar esta documentación que realmente es voluminosa y que realmente es una documentación de investigaciones que hizo la justicia ya en los últimos años, donde, digamos, bueno, casi la denuncia original pasa a ser una anécdota al lado de toda la documentación probatoria que llevó inevitablemente al procesamiento, ¿no? Exacto, sí. Nosotros en ese momento, cuando surge todo esto, fue que nos enteramos y solicitamos la información y que obviamente, bueno, porque hay una reserva de la justicia, nos manifiesta que no nos correspondía, pero bueno, es importante que uno también, y más tratándose de los delitos que estamos hablando, uno tenga la información necesaria para actuar como corresponde. Concejal, yo querría recordar una cosa. El local Orleans es uno de los locales de prostitución más conocido y más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hace por lo menos 30 años que funciona en ese lugar. Lo conocemos todos los porteños. Y además, la concejal Zapico confesó en los medios periodísticos que ella conocía que en ese lugar se ejercía la prostitución. O sea, hay una confesión pública de la concejal en este sentido. ¿Se ha tomado en cuenta ese tipo de declaraciones públicas al momento de evaluar la situación de la concejal? Bueno, imagínate que para nosotros en un pueblo pequeño todo esto resulta conflictivo, todo esto resulta demasiado importante y relevante. La realidad me parece que la discusión también tenemos que hacerla en esto, ¿no? Hace 30 años que convivimos con este tipo de cuestiones, todos conocemos y realmente me parece que es oportuno que se siga y que se continúe con esto. Nosotros como concejales, la verdad es que habíamos trabajado y estamos haciéndolo desde mi fuerza política, somos personas que defendemos y que tratamos de que estos delitos tengan un castigo, ¿no? Porque no puede ser que estemos hablando de lo común, de que hace 30 años que conocemos que existe. Me parece que ahí está la gran problemática y ahí está lo que nosotros hemos discutido, sí, en el Consejo Deliberante a partir de la denuncia. La última pregunta, Paula. ¿Qué reflexión personal te suscitó ver a la concejal Zapico en la marcha de Ni Una Menos, sabiendo de que es una persona que está procesada por explotación sexual por cuenta ajena precisamente de mujeres? Mira, creo que eso es parte de una impunidad. Me parece que cuando uno tiene una situación así, debería estar en otra postura, ¿no? Realmente yo también participé de la marcha Ni Una Menos, participo, promociono eventos contra la violencia de género, contra la trata, contra la prostitución, formo parte de un espacio político, como te decía, que está en contra de esto, pero no solamente desde los dichos, sino también desde los hechos. Me parece que uno, no solamente cuando es ciudadano, sino que cuando tiene una representación política, tiene que actuar sobre hechos, no diciendo una cosa y haciendo otra. Sí, esa sin es la ninguna situación duda. personal. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos comprometemos a hacerle llegar la documentación judicial ampliatoria que hizo la Fiscalía y que precipitó, digamos, el procesamiento de Zapico y sus allegados, y ojalá que se pueda sancionar no solamente judicial, sino también políticamente a esta persona que sigue manteniendo actualmente el cargo, a pesar de todos los delitos, digamos, que ya están por lo menos en una primer fase probatoria bastante avanzados. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, aguardamos por la información. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. La verdad concreta, lo que el poder calla.
seguimos con La Verdad Concreta, el programa que conduce Gustavo Vera, Mario Ganora, uno de los columnistas. Queríamos aprovechar a destacar la donación que viene haciendo Gustavo como legislador del 60% del salario. En el plazo de 1 año y medio ya devolvió a distintas ONGs y a distintos trabajadores y vecinos de los barrios $500,000, el total de $500,000 devuelto del legislador hacia el pueblo. Y esto fue destacado en una carta del propio Papa Francisco que salió públicamente. En esta carta Francisco destaca, y quiero leer sus palabras, que es un ejemplo de coherencia por hacer lo que se dice y además generar así la palabra hecha obra concreta. La carta, la misiva, empieza diciendo: querido hermano, me contás que ya son más de 30 organizaciones beneficiadas por las devoluciones. Esto es un ejemplo de coherencia, hacer lo que se dice, la palabra hecha obra concreta. También es un indicador de austeridad de vida, dice el Papa Francisco, y una actitud que nos acerca a los más necesitados y nos defiende de la anestesia de la abundancia. Y algo que deja para el final es una frase que dice el Papa Francisco: los romanos decían las palabras, dicen, los ejemplos arrastran. Bueno, Dios bendice tus actitudes, quedo a tu disposición, saludos a tu madre, a todos los alamedenses, por favor, no te olvides de rezar por mí, lo hago por vos. La gran frase de Francisco, reza por mí. Bueno, destaca justamente el Papa Francisco esta devolución de $500,000. El día sábado salió a la luz la carta del Papa Francisco y queremos hablar en este momento con una de las personas que es de la organización APEMIA. APEMIA, seguramente los oyentes lo han conocido por el caso de AMIA, es la única organización que trabaja de manera autónoma, que está investigando realmente sin quedar atado a ningún interés qué sucedió en la AMIA. En esta independencia es que pasan grandes dificultades económicas. Han recibido una donación de $30,000 por parte de Gustavo Vera, una de las donaciones que hace todos los meses de su salario como legislador. En el caso de APEMIA se está realizando en breve un juicio oral que tiene que ver con la masacre en la AMIA. Y bueno, esta donación que hizo Gustavo Vera de los $30,000 para APEMIA va a ir para justamente sostener las costas de los abogados. ¿Vos, Gustavo, querías hacer una referencia a la carta del Papa? Sí, no, ya en otra oportunidad. Primero señalar, ya Francisco en una carta había dicho también, para que se hiciera pública, que esto no era un acto de caridad sino de justicia, y que claramente los legisladores como servidores públicos no pueden estar ganando 7, 8 veces más que el público. Es un disparate que los legisladores en la ciudad de Buenos Aires ganen $80,000 cuando el salario promedio de los porteños apenas si llega a los 10.000. Me parece que es una injusticia y nosotros hemos propuesto un proyecto de ley para que los legisladores ganen lo mismo que un director de escuela y o de hospital, y para que se aumente solamente cuando se aumenten los maestros y a los médicos. Lamentablemente perdimos 47-4 el año pasado, y este año volveremos a insistir. Mientras tanto, obviamente consecuentes con lo que pensamos, actuamos coherentemente y naturalmente devolvemos buena parte de ese salario que no nos corresponde. O sea que no es un acto de caridad paternalista, sino que lo sentimos como un acto de justicia, y obviamente la justicia es devolverle al pueblo la plata que es del pueblo. Perfecto. La verdad concreta.
con la verdad concreta, nos están escribiendo algunos oyentes. Hay una pregunta respecto de la entrevista que recién se hizo a Paula Suárez, la presidenta del Consejo Deliberante de San Antonio de Areco, donde está esta concejal procesada por la ley de trata. Dice el oyente: cuando una concejal pide licencia médica, ¿cómo se verifica que es verdad que está enfermo? ¿Se pide peritaje médico? Estel Blas, muy buena la radio, los temas son de mucha calidad. Sí, claro, el propio organismo legislativo tiene los mecanismos a través del cual constatar que efectivamente esa licencia sea veraz o no, concretamente. Ahora, el punto acá es otro. El punto acá es que el Consejo Deliberante, a mi juicio, probablemente, no sé si tienen todos los elementos probatorios, pero creo que los elementos que están volcados en la causa son más que suficientes para iniciar un proceso de juicio político que lleve a la destitución de esta concejal. Porque hay que recordar que esta concejal está de licencia, cobrando el sueldo de concejal, ¿sí? No es que hay otro ocupando su lugar, ¿sí? Es una persona, digamos, que sigue usufructuando su cargo de servidor público cuando claramente, digamos, está en una situación reñida con la vida, la dignidad y la libertad de las personas, procesada nada más que por la ley de trata. Qué distintos son los concejales que donan el sueldo, que denuncian a la mafia, y los que no donan el sueldo, los que están denunciados y procesados. Sí, claramente muy distinto. Totalmente distinto. Y pasamos a un hecho concreto que estábamos anunciando. Está en línea Pablo Guitén, que es miembro de APEMIA. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, muchas gracias, Luca. Gracias a vos por atender. Dos preguntas cortitas. Primero, bueno, hacíamos mención de la donación que recibió APEMIA. Contanos brevemente a los oyentes cuál es la labor de APEMIA, qué van a hacer con esta donación de 30.000 pesos y después cómo viene el juicio de la masacre de Amio. Sí, efectivamente hace algunos días, ya a comienzos de mes, nos juntamos con ustedes para recibir esa donación. Que va a ser aplicada íntegramente a costear el costo, valga la redundancia, de la querella de los abogados y de las actividades que ellos realizan en el marco del juicio que va a comenzar el próximo 6 de agosto. Bueno, de más está decirlo, o nunca está de más repetirlo, en realidad. Muchísimas gracias, porque nos viene muy bien y es un aporte concreto, una ayuda concreta para poder solventar gastos a veces muy elementales pero imprescindibles, como son fotocopias y honorarios para movilizarse, básicamente, porque estos compañeros no van a cobrar como cobran los abogados de los grandes estudios, que también están involucrados en esta causa de irregularidades y que defienden a los principales imputados. En este juicio que se va a empezar próximamente, los principales imputados son la plana mayor de la política y el Estado en el año 94, cuando se hizo el atentado. Va a estar sentado, bueno, debiera estar sentado como acusado Menem, de hecho va a ser acusado, pero difícilmente esté sentado porque goza de fueros. Va a estar sentado, sí, Anzorregui, el ex secretario de la CIDE, Anchésar, el ex subsecretario del Servicio de Inteligencia, Finen, el ex jefe operativo de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia, y distintas figuras del Poder Judicial, como por ejemplo el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaquia, el ex presidente de la DAIA, me refiero a Beraja, Rubén Beraja. Van a estar sentados acusados los ex comisarios Castañeda y Palacios, uno director de la DUIA, el Departamento de Operaciones en la lucha contra el terrorismo. Bien, lo que te acabo de describir es un panorama de 13 acusados que forman, como te decía, la parte de la primera línea del Estado y que están acusados de algo que todos conocemos y a los que estamos acostumbrados: el manejo autoritario y arbitrario de pistas y recursos para imputar o no imputar a los acusados. Y concretamente se los acusa de organizar el desvío de la investigación hacia cualquier lado para no llegar a ningún lado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lamentablemente, el juicio es un juicio menor, porque a pesar de que está sentado en la primera línea del país,
el Estado no acusa a ninguno de estos elementos, a ninguno de estos personajes, por algo esencial, que es haber formado parte de un plan de encubrimiento. Claro. Entonces se los acusa por delitos a cada uno de ellos por separado, como si no fueran parte de un plan único. Por ejemplo, Menem levantó el teléfono para llamarlo a Galeano, cosa que hace cualquier autoridad, sobre todo en estos días donde a los jueces los llaman para decirles cómo tiene que ser un fallo. Bueno, él en ese momento levantó el teléfono para llamarlo a Galeano y pedirle que no procese a un tipo llamado Canoredul, sobre el que había algunas dudas o pistas de que lo podrían llegar a involucrar. Y efectivamente Galeano no lo investigó, como no lo investigó la CIDE tampoco. Claro. Pero no se mira, no se ve esto como un plan sistemático de encubrimiento o que revelara la participación criminal, ni siquiera ni de ellos ni del conjunto del Estado en este encubrimiento que ya lleva 21 años de cometido el atentado, ¿no? Sí. En estos momentos, como usted dice, se ha sentado a la plana mayor de la política argentina. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes cuando saben que uno de los imputados está todavía sentado en el Senado de la Nación determinando las leyes y los acuerdos de los jueces que van a designarse? Es impresionante la pregunta que me haces, porque es cierto, este señor que está siendo acusado de haber hecho llamados telefónicos sobre los jueces es el que ahora los designa. Claro. Mira, te confieso que no lo había pensado desde ese ángulo. Ya estaba pronto a decirte, mira, no creo que le pase nada porque este señor es un aliado de la política del gobierno nacional. Claro. Menem, de quien estamos hablando, no es hoy gobernador electo en la provincia de La Rioja porque él no quiso, pero él es el hombre del kirchnerismo en La Rioja. Así al menos lo declaró el gobernador de La Rioja, ¿no? Beder Herrera. Es una situación muy difícil y de mucha hipocresía. Te das cuenta que imputar a Menem, al que ni siquiera le piden que deje sus fueros para estar sentado en ese juicio, imputar a esta figura que es uno de los aliados más estrechos de la política del gobierno, es poco menos que de una hipocresía o de un manipuleo sin precedentes. Y lo digo con mucho cuidado porque Menem además ya fue condenado en otras causas, como por ejemplo la causa del contrabando de armas, fue condenado a 7 años de prisión y ni espíritu de cumplirlos. Sí, estamos frente al peligro de que esta causa pueda convertirse en una especie de causa similar a la que fue la ley de la Banelco, la ley por los sobornos, donde también el Estado se encubre a sí mismo concretamente y se niega a investigar los nichos mafiosos que tiene en su derredor o en su interior, y en este caso más grave, ¿no? Porque se trató de una masacre que se llevó muchísimas vidas humanas, que conmovió a la Argentina y a toda una colectividad, y ojalá que la gente acompañe, ojalá que no sea como la de la ley Banelco que terminó en la nada, que sea como el juicio de Onso, el de Mariano Ferreira, donde a través de la movilización, de la participación popular, algunas endijas, algunas grietas se pudieron abrir en el sentido de avanzar hacia un poquitito de justicia. Y bueno, y la verdad que los vamos a seguir acompañando y bueno, y seguramente vamos a tener más largas entrevistas cuando ya estemos directamente en el transcurso del mismo juicio. Te agradecemos mucho. No, el agradecido soy yo y mis compañeros y realmente los esperamos entonces el próximo 6 de agosto cuando comiencen las audiencias. Nos veremos seguramente entonces ahí en Comodoro Pi y nos mantenemos en contacto para poder tener al tanto a todos nuestros oyentes de las circunstancias del juicio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Chao. Para comunicarse con la verdad concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail prensa@alameda.yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919
o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @del Bien Común, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. Bueno, la verdad concreta, seguimos en el programa que conduce el legislador Gustavo Vera, columnista Mario Ganora, el abogado director de la Comisión Especial de Trata, Lucas Scherer quien le habla. Queremos pasar las vías de comunicación, ya nos vienen escribiendo por el Facebook de Fundación Alameda, están escribiendo por Conexión Abierta, que es la página también de la radio, de la UAI, con quien estamos agradecidos de haber prestado el espacio. Tienen también la vía telefónica, que es 4300-9470, el número de teléfono. Nos pueden ubicar por Twitter también, Conexión Abierta o Alameda Capital. Por WhatsApp, les paso el número de WhatsApp. Siempre nos escribe, le mandamos saludos al tucumano, que siempre nos escucha. ¿Cómo es el nombre? José Luis. A José Luis le mandamos un abrazo, siempre nos manda WhatsApp al 15 66 21 59 19, repito el WhatsApp, 15 66 21 59 19. Bueno, y seguimos con el último de los temas. Gustavo, ¿cómo la pía? Esto es, un tema que en su momento planteamos, que no tuvo deliberadamente, yo creo, mucha repercusión pública, salvo en algunos programas o en algunas redes, que la mayoría de los argentinos desconoce, ¿sí? Y que es una primicia. Tenemos a una espía inglesa, nada más y nada menos que en la Procuración General de la Nación. Pero esto no es lo más grave es que ya lo tuvimos ocupando cargos jerárquicos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Se trata de una ciudadana británica que ni siquiera está nacionalizada como argentina, que por la ley 25.164 no puede ocupar o no puede ingresar a la administración pública sino medio un decreto especial, concretamente que fue emitido en cada uno de los cargos que ocupaba. Estamos hablando de Natalia Laura Federman, 36 años, una persona que tiene una relación de familiaridad con el señor Horacio Berbisky, que es la hija nada más y nada menos que de Andrés Miguel Federman, secretario de prensa histórico de la Embajada Inglesa entre los años 1992 y 2011. Un tramo enorme, y un tramo que viene después de que se firmaron los acuerdos de Madrid. Vamos a poner la situación digamos clara para que la entiendan los oyentes. Los acuerdos de Madrid son actas que firmó el gobierno argentino cuando asumió Menem, en la cual, digamos, Inglaterra impone las condiciones después de la derrota de la Guerra del Atlántico Sur. Alfonsín no la quiso firmar porque las condiciones que pedía Inglaterra eran ignominiosas y Menem inmediatamente las aceptó, mediante la cual Menem aceptó obviamente ceder, ¿sí?, las islas del Atlántico Sur en ese tratado, ceder también el control y monitoreo de las fuerzas argentinas por británicos, ¿sí? Y además, obviamente, promover y proteger las inversiones británicas en la Argentina. Lo que no sabíamos es que el Acuerdo de Madrid tenía postre,
y que además íbamos a tener a este señor Federman, concretamente operando en la embajada donde se cocinaban todos los guisos, y a esta señorita Natalia Laura Federman, su hija, concretamente, ocupando cargos importantes como el área institucional de Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependiente del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad, donde además fue salpicada por la causa que tiene que ver con el tema del 1114. Ella era la que recibía los reportes respecto a la existencia de cocinas de cocaína en territorio liberado del 1114, frente a los cuales no hacía nada. Bueno, y nosotros nos habíamos puesto contentos porque el 18 de mayo se había anunciado que Natalia Laura Federman había dejado de pertenecer al ministerio. Es más, yo lo llamé a Bernie y le dije, ahora te puedo tratar como argentino y no como un subordinado de la corona británica. Bueno, lamentablemente me equivoqué, porque a los pocos días me vengo a enterar que en realidad no es que la sacaron de la administración pública, sino que la ascendieron, y ahora es nada más y nada menos que la secretaria privada de la Procuradora General Gil Carbó. Un escándalo. Realmente tenemos a los piratas en la cúspide del poder de la Argentina. ¿Y qué va a pasar, Gustavo? O sea, ¿se hace la denuncia? ¿Qué canales se sigue? Hay una denuncia que ya hizo por traición a la patria un veterano de Malvinas. Una denuncia penal. Nosotros vamos a charlar en estos días en la Alameda, en Bien Común, con nuestros compañeros jueces judiciales. Obviamente hacer una marcha y reclamar explicaciones de por qué tenemos a esta señorita que ni siquiera quiere nacionalizarse argentina y que es la hija de un histórico operador de la embajada británica en cargos claves como defensa, justicia y seguridad, y ahora nada más y nada menos que en los superpoderes que ha adquirido la Procuración General de la Nación. Evidentemente mucho discurso de izquierda, pero siguen siendo tan piratas como estos gobiernos como en la época del menemismo. Sí. Las escuchas van a depender de la Procuración. Sí, por supuesto, el sistema de los J, sí, va a depender exclusivamente de Gil Carbó, y al lado de Gil Carbó que va a estar Su Majestad Británica. Este es el gobierno nacional y popular. Pasamos al... No digo nada a la gente. Leemos, ya se termina el programa, agradecemos a los oyentes. Elida nos acaba de llamar al teléfono de la radio, dice que le pide a Gustavo que también diga lo de la denuncia de los hospitales, porque hoy estuvo saliendo el C5N la denuncia por abandono de personas que Gustavo hizo contra Mauricio Macri por la situación de ruinas que se encuentra en el Hospital Udaondo de Parque Patricio. Elida nos recuerda eso. Sí, efectivamente, en la página de la Alameda pueden encontrar la fiscalía, el número de causa y el texto completo de la denuncia en la página de la Alameda wordpress.com. Bien. Y también el material fotográfico y la entrevista que le hicimos a los trabajadores del hospital la semana pasada. Paso el último chivo. El jueves hay nueva asamblea en Villaluro, en Perpetuo Socorro, Alcaraz y Irigoyen, en el barrio Villaluro. Nace un nuevo grupo de vecinos que van a luchar contra la inseguridad, contra el crimen organizado. La asesoría jurídica de la CGT los martes hoy de 3 a 6 de la tarde en Azopardo 802. Y el mercado de economía solidaria en Palermo lo tienen abierto este martes, miércoles, viernes y sábado. Bonplan 1660 de 10 a 20 horas. Bueno, muy bien, así finalizamos el programa, el tercer programa La Verdad Concreta. Gracias a Julia García, a Irene Tiers, a Lucas Yarer, a Mario Ganora, y bueno, nos vemos el próximo martes. No sé si me equivoco en apellido. Esta es la historia. La Verdad Concreta.